Álvaro Uribe fue condenado. El antes y el después político y judicial en Colombia. Durante un evento público en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro se pronunció con firmeza frente a las críticas provenientes desde Estados Unidos por el reciente fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un discurso encendido, Petro defendió la soberanía judicial de Colombia y cuestionó lo que calificó como una actitud colonialista de ciertos sectores internacionales que pretenden presionar o delegitimar las decisiones tomadas por la justicia colombiana. El mandatario reaccionó directamente a los comentarios del senador estadounidense Marco Rubio, quien publicó un mensaje en la red social X, señalando que el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria, y criticando duramente el sistema judicial colombiano al acusarlo de estar supuestamente instrumentalizado por jueces radicales. Estas palabras, para Petro, representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y en especial un agravio a la independencia del sistema judicial. Con tono desafiante, Petro planteó: ¿por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano? Estas declaraciones no solo fueron una defensa del Poder Judicial, sino también una crítica a las élites nacionales que, según él, toleran o incluso aplauden estos ataques. Para el jefe de Estado, guardan silencio ante los señalamientos, o guardar silencio ante estos señalamientos es equivalente a permitir una regresión histórica en el que Colombia se ve nuevamente tratada como una colonia sin voz ni dignidad. El presidente Gustavo Petro evocó además imágenes del pasado colonial para reforzar su argumento, vinculando las injerencias internacionales actuales con los horrores y malos tratos a indígenas cometidos durante la colonia o durante la conquista española. Nombró figuras como Rodrigo de Bastidas y Gonzalo Jiménez de Quesada, acusándolos de delitos, y declaró que los verdaderos héroes que merecen homenaje son los caciques indígenas muertos brutalmente durante ese colonialismo. El homenaje a los caciques que aquí murieron y sus pueblos fueron los primeros resistentes de la hoy República de Colombia, expresó el mandatario en un tono profundamente simbólico. A lo largo del discurso, también lanzó un llamado al presidente del Senado colombiano, a quien identificó como su amigo ocasional y oriundo del Caribe, para que tome postura frente a lo que considera una humillación internacional. Dijo el presidente Petro: yo quisiera ver al presidente del Senado decir a Estados Unidos que aquí en Colombia no se baja la cabeza, o si no, estamos invitando nuevos conquistadores. En paralelo, desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos se publicó un comunicado institucional que subraya el respeto por el debido proceso y recuerda que Álvaro Uribe tiene derecho a apelar la sentencia ante instancias superiores, en cumplimiento de las garantías constitucionales y el marco legal vigente. Bueno, esto es de ley. Todos sabemos que la sentencia que se dictó contra el expresidente Álvaro Uribe tiene recursos y que el expresidente puede apelar y puede inclusive recurrir en casación de Colombia. Es decir, que la sentencia contra el expresidente aún no está en firme. Cabe señalar que en el fallo emitido esta semana, la jueza del caso absolvió a Uribe del cargo de soborno a testigo, pero lo halló culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un proceso judicial que ha sacudido al país por su carácter histórico. Es la primera vez que un presidente colombiano es condenado penalmente por delitos comunes. Este episodio ha generado una ola de reacciones, polarizando al país entre quienes consideran la condena un acto de justicia y quienes, como Marco Rubio, la califican como una persecución política. Frente a ello, Petro ha optado por cerrar filas en torno a la institucionalidad judicial, reafirmando que Colombia no es ni será un Estado subordinado a intereses externos. La historia de Colombia cambió este lunes. Por primera vez en la historia, un expresidente de la República declarado culpable penalmente responsable por delitos comunes. La jueza Sandra Liliana Heredia sentenció a Álvaro Uribe Vélez como culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, una decisión que, más allá de lo judicial, reconfigura profundamente el tablero político de cara a las elecciones del 2026. Ahora,
el expresidente fue declarado culpable, más sin embargo, aún no se ha impuesto la condena. La Fiscalía del Ministerio Público ha solicitado la imposición de una condena de 9 años de prisión, pero aún creo que esa sentencia está para dictarse, si no es mañana, será para el día viernes, pero en las próximas horas o las próximas 72 horas está previsto que se dicte la sentencia, o sea, se imponga la pena. Ya sabemos que en el juicio pues el expresidente resultó condenado por 2 delitos, pero falta aún imponer la condena. Vamos a ver entonces cuánto va a ser esa condena. Este fallo no surge de la nada, es el resultado de un proceso judicial de 13 años, iniciado en el 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe, entonces senador, denunció a Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos. Sin embargo, la Corte Suprema no solo exoneró a Cepeda en el año 2018, sino que abrió una investigación contra Uribe por intentar él mismo manipular testigos. Desde ese momento, entonces, el proceso entró en una espiral jurídica que incluyó su detención domiciliaria en el 2020, su renuncia al Senado y el pasado del caso a la justicia ordinaria hasta llegar a esta sentencia tras 67 días de juicio. Durante más de 9 horas de lectura, la jueza defendió con firmeza la independencia del Poder Judicial, asegurando que la justicia no se arrodilla ante el poder y que actúa en nombre del pueblo colombiano. La sentencia, de más de 1000 páginas, se fundamenta en pruebas como las interceptaciones con su abogado Diego Cadena y el testimonio clave del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Aunque fue absuelto del delito de soborno relacionado con la exfiscal Hilda Nariño, la Fiscalía solicitó una pena superior a los 9 años de prisión. La lectura de la pena quedó fijada para el 1 de agosto y la defensa ya anunció apelación que será radicada el 11 de agosto. Entonces, ¿qué podría pasar con esta apelación? Bueno, hay muchos escenarios, pero en primer momento pues esperemos que se dé la apelación, porque es un recurso, es un derecho, una garantía constitucional que tiene el expresidente Álvaro Uribe de conformidad al derecho a la defensa, a los principios fundamentales del derecho a la defensa y el derecho al debido proceso y la doble instancia. Esta condena podría tener un impacto electoral, porque precisamente estamos hablando de que son juicios políticos. Acá siempre va a estar inmerso en primer lugar la política. La política está de por medio en estos casos. El analista Pedro Viveros advierte que esta sentencia no solo tiene efectos jurídicos, sino un profundo impacto político. Colombia vuelve a moverse en torno a 2 grandes polos. Uno, un uribismo que puede cohesionarse aún más por efectos de solidaridad con su líder. Recuerden que siempre las víctimas siempre tienden como a ganar popularidad. Entonces, si el pueblo en este momento ve a Álvaro Uribe como una víctima del sistema, entonces de alguna manera puede ganar adeptos. Por eso que acá este analista lo dice de esa manera. Un uribismo que puede cohesionarse aún más por efectos de solidaridad con su líder. Y un petrismo que buscará articular una figura de relevo para disputar el poder en el 2026 ante el evidente desgaste del presidente Gustavo Petro. Pero no se trata solo de una lucha entre 2 extremos. Este fallo abre un nuevo escenario para el centro político que podría capitalizar el desgaste de ambos polos si se sabe construir una narrativa que convoque al consenso y no al resentimiento. La directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, subraya que esta sentencia representa un hito en la lucha contra la impunidad, en un país donde muchas veces los poderosos han estado por encima de la ley. Sin embargo, también llama a cuidar el respeto por la justicia y a no instrumentalizar este fallo para alimentar la confrontación política. La independencia judicial debe ser protegida tanto de las presiones internas como de las presiones externas. Es que el caso ya ha traspasado fronteras. Desde Estados Unidos, figuras como Marco Rubio, por ejemplo, y Mario Díaz Balar, han criticado duramente el fallo, señalando una supuesta persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas voces externas han sido interpretadas por el gobierno de Gustavo Petro como una intromisión a la soberanía, lo que agrega un ingrediente geopolítico al ya de por sí tenso ambiente interno. El caso de Álvaro Uribe es al mismo tiempo una prueba de fuego y una oportunidad, una prueba para la solidez de la institucionalidad democrática, para el respeto de los tiempos judiciales y para la madurez política del país, y una oportunidad para redefinir el rumbo de Colombia en un momento en que los extremos parecen incapaces de construir acuerdos.
en el 2026, este 2026, se avecina como una de las elecciones más inciertas y polarizadas de la historia reciente. Y el fallo contra Álvaro Uribe, lejos de cerrar un capítulo, podría estar abriendo uno aún más complejo. ¿Será Colombia capaz de procesar justicia sin renunciar a la democracia ni caer en la revancha? Eso está por verse. La jueza Sandra Heredia lo dijo sin titubeos. La justicia no se arrodilla ante el poder. Así arrancó esa audiencia en la que se editó el esperado sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente de Colombia en los últimos 20 años. El caso, que ha sido llamado por muchos como el juicio del siglo, concluyó en primera instancia con un resultado que dividió al país y tensionó las relaciones con los Estados Unidos. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto del delito de soborno a testigos por el caso Hilda Niño, pero hallado culpable de 2 delitos más: delito de fraude procesal y soborno en actuación penal. En un proceso que fue marcado por inconsistencia desde su arranque, la jueza consideró que el cargo de soborno a testigo no fue debidamente probado más allá de toda duda razonable. La razón, una acusación gaseosa, como la describió la juez Heredia, que desde el escrito inicial presentó muchos hechos confusos y débiles, mal construidos por las fiscalías anteriores. La defensa logró imponer una versión alternativa, que el traslado carcelario de la exfiscal Hilda Niño no fue producto de un soborno, sino de una acción judicial legítima. Esa hipótesis prevaleció. La historia cambió al analizar los otros 2 cargos. Para la jueza sí existió una conducta ilícita por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que configuran una estrategia deliberada para engañar a la justicia y limpiar su nombre de supuestos vínculos con el paramilitarismo. La fiscalía logró demostrar que se utilizaron intermediarios como el abogado Diego Cadena para presionar a testigos claves, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró que el grupo paramilitar al que perteneció se formó en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. La evidencia más demoledora, un audio en el que Uribe directamente pide verificar las declaraciones de Monsalve. Aunque su defensa argumentó que solo estaban escuchando la intención del testigo de retractarse, la jueza no lo vio así. Y aunque la fiscalía fracasó en un cargo, el comportamiento fue lo suficientemente grave para configurar los otros 2 delitos. El veredicto desató una tormenta internacional. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, mano derecha del presidente Donald Trump, declaró que el único delito de Uribe fue luchar por su patria. Otros congresistas republicanos advirtieron que Estados Unidos debería imponer aranceles a Colombia como medida de presión, siguiendo el ejemplo de Brasil con Jair Bolsonaro. Incluso se habló de una posible investigación contra los jueces implicados, lo que representaría una amenaza sin precedentes a la soberanía judicial colombiana. El presidente Gustavo Petro no tardó en responder: Colombia no se chantajea, y elevó el tono al advertir que la instrumentalización de la justicia como herramienta política puede generar consecuencias irreparables para la democracia regional. Este caso tiene un giro irónico. Todo comenzó en el año 2012, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por supuestamente buscar testigos falsos. Pero la Corte Suprema archivó esta investigación y esa denuncia y abrió una contra el propio Álvaro Uribe. ¿Cómo es que dice el refrán? Se fue por lana y regresó trasquilado, encontrando elementos que lo relacionaban con intentos de manipular testigos para limpiar su imagen. Cuando la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria en el año 2020, Uribe renunció al Senado, perdiendo su fuero, y el caso pasó a la Fiscalía. 3 fiscales intentaron archivar el caso sin ningún éxito. Finalmente, una nueva fiscal general presentó la acusación y llevó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue una decisión que costó años y fracturó al país. La Fiscalía ha pedido 9 años de prisión. La sentencia aún no ha sido firmada en firme, pero de mantenerse, Álvaro Uribe Vélez podría convertirse en el primer presidente colombiano de ser condenado en el ejercicio de su poder. En paralelo, su abogado Diego Cadena enfrenta un juicio por los mismos hechos, y varios testigos claves han puesto en jaque el legado de un político que hasta hace poco era considerado intocable. Con más de 60 audiencias, decenas de testigos y una opinión pública polarizada, este proceso no solo pone a prueba el sistema judicial colombiano, sino que marca un punto de quiebre histórico en la relación entre poder político y justicia en América Latina. Y en medio de todo, queda una advertencia latente. Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre,
decide sobre unos hechos, una frase que sin duda resonará durante años. El fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal ha desatado una oleada de reacciones en todos los sectores del espectro político colombiano e incluso a nivel internacional, como ya le hemos hecho referencia. La decisión dictada por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio del 2025 marcó un punto de inflexión en la historia judicial y política de Colombia. A partir de ese momento, el expresidente más poderoso de las últimas décadas ya no solo carga con una acusación, sino con una condena que está por verse si queda o no en firme. Pero la sentencia condenatoria es de primera instancia. Entre los primeros en reaccionar estuvo el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, figura del Partido Conservador, quien expresó su solidaridad con el expresidente Uribe y dejó entrever una crítica a la justicia sin pronunciarla de forma directa. Subraya su respaldo profundo por las decisiones judiciales, pero mostró confianza en que Uribe podría seguir defendiéndose o defendiendo su nombre desde las instancias superiores. Bueno, como ya lo hemos dicho, pues esa es un derecho y es una garantía constitucional continuar defendiéndose. Las más contundentes fue el presidente Andrés Pastrana, quien calificó de discutibles los argumentos de la jueza. Aunque pidió respeto institucional, dejó claro que espera que las etapas judiciales restantes reviertan la decisión y se reconozca finalmente la inocencia del líder del Centro Democrático. Pastrana también advirtió que el país vive una hora de incertidumbre, apelando al fantasma de la inestabilidad política que este fallo podría agudizar. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje tajante. Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, no presiona a la justicia, que es completamente independiente. Sin nombrarlo, respondió el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien había insinuado que la condena contra Álvaro Uribe representaba una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Petro calificó esas declaraciones como un ultraje que no permitimos, dejando en claro que Colombia no acepta injerencias extranjeras en sus decisiones judiciales. El mensaje fue interpretado como un cierre de filas con la independencia del Poder Judicial colombiano, en un momento en que sectores uribistas pedían sanciones desde Washington contra Colombia, como las que se aplicaron a Brasil en el caso de Jair Bolsonaro. Desde la Alianza Verde, las congresistas Catherine Miranda y Angélica Lozano coincidieron en que este fallo, más allá de nombres, reafirma que la justicia debe respetarse como base de la democracia. Lozano recordó que tras la renuncia de Uribe al Senado, el caso quedó en manos de la justicia ordinaria y no de la Corte Suprema, resaltando que la fiscal y la jueza que llevaron el caso representan la base institucional del sistema judicial colombiano. La representante del pacto histórico, Marta Peralta, también respondió el fallo como un acto de respeto a las instituciones. Aunque reconoció que aún puede ser apelado, su mensaje fue enfático: la justicia ya habló. Desde el ámbito de los derechos humanos, Juanita Gombertus, directora de Human Rights Watch, salió al paso de los señalamientos de persecución política y aseguró que la decisión contra Uribe no es instrumentalización de la justicia, sino un acto legítimo de un poder judicial independiente. Desde el otro extremo, la congresista Lina Garrido, de Cambio Radical, denunció lo que llamó una descomposición de la rama judicial. Calificó el fallo de político y afirmó que la jueza tardó más de 10 horas en justificar una decisión carente de pruebas serias. Esta narrativa refuerza el discurso uribista de que el expresidente ha sido víctima de un linchamiento judicial basado en presunciones. Mientras todo esto ocurría, seguidores de Uribe se congregaron a las afueras del complejo judicial portando banderas, pancartas y máscaras con el rostro del mandatario. Algunos gritaban Uribe inocente, mientras otros lloraban o lanzaban duras críticas al gobierno y a la jueza. El expresidente, que siguió la audiencia desde su residencia, mostró abiertamente su desacuerdo con el fallo, en especial cuando la jueza detalló las pruebas del soborno en actuación penal, como los contactos con el paramilitar Juan Guillermo Monsalve y el uso del abogado Diego Cadena como intermediario. Aunque el fallo no es definitivo aún y Uribe tiene derecho a apelar, la condena ya produce efectos devastadores y el tablero político colombiano. Divide a la clase política, tensiona las relaciones con Estados Unidos y fortalece el debate sobre la independencia de poderes y el uso del aparato judicial en casos de alta sensibilidad política. Una frase de Angélica Lozano resume el momento: ninguna persona está por encima de la ley. El veredicto contra Uribe no solo marca un hito en su vida pública, sino que deja claro que en Colombia, incluso los nombres más poderosos deben enfrentar a la justicia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro,
denunció este fin de semana lo que considera una grave intromisión en los asuntos internos del país por parte de los Estados Unidos, tras un mensaje publicado por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en la red social X, anteriormente Twitter, en el que expresó su respaldo al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, recientemente hallado culpable por esos dos delitos. Rubio escribió que el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria, y denunció una supuesta instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales, a los que calificó como un precedente preocupante para la región. Este mensaje encendió las alarmas en el gobierno colombiano, y Petro también reaccionó con contundencia, acusando al funcionario estadounidense de violar la soberanía judicial de Colombia. La intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional, declaró Petro, agregando que la justicia colombiana debe ser respetada por todos, incluso por quienes simpatizan o no con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Lo demás es la bestialidad, y Colombia debe ser sabia, añadió. Petro defendió con firmeza la independencia de los jueces colombianos, recordando que muchos han perdido la vida por su compromiso con la verdad y la justicia. Muchos y muchas han caído por ayudar al mundo, sentenció en un tono que buscó resaltar el valor de la función judicial en medio de la violencia histórica que ha asonado al país. El mandatario también aprovechó para criticar duramente a algunos sectores de la prensa y del uribismo, a quienes acusó de presionar indebidamente a la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable del fallo contra Álvaro Uribe. La respuesta institucional también vino por parte de la canciller encargada Rosa Villavicencio, quien manifestó que la declaración de Rubio constituye una violación de la soberanía y una falta de respeto a la independencia de la justicia colombiana. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia, afirmó la canciller. Finalmente, Petro insistió en que su gobierno no interfiere con las decisiones judiciales ni persigue a ningún ciudadano por razones políticas, religiosas o de género. Subrayó que la justicia colombiana es autónoma y que cualquier intento extranjero por desacreditarla será considerado un ultraje inadmisible. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos, concluyó Gustavo Petro. Este cruce de declaraciones ocurre en un momento más tenso del escenario político colombiano, luego de que por primera vez en la historia del país un expresidente fuera penalmente condenado. La controversia por el mensaje de Marco Rubio reaviva además el debate sobre la influencia de Estados Unidos en los procesos internos de América Latina, un tema históricamente sensible y que ahora, en el contexto del gobierno de izquierda de Petro, adquiere un nuevo matiz de confrontación. La rama judicial de Colombia, a través de su Comisión de Género, ha salido en defensa de la jueza Sandra Heredia, quien recientemente emitió el histórico fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Este pronunciamiento no solo marca un hito en la historia judicial del país por tratarse del primer expresidente condenado penalmente por delitos comunes, sino que también ha generado una intensa reacción en redes sociales, medios de comunicación y desde esferas políticas tanto nacionales como internacionales. Desde el momento en que se leyó la sentencia, la jueza Heredia ha sido objeto de críticas, insultos y cuestionamientos. Algunos de estos señalamientos provienen de figuras políticas afines al presidente Álvaro Uribe, mientras que otros han sido impulsados por voces internacionales como la del senador estadounidense Marco Rubio, quien calificó el fallo como una instrumentalización del Poder Judicial. Ante esta creciente ola de ataques, la Comisión de Género de la rama judicial emitió un enérgico comunicado en el que rechazó los intentos por desacreditar la labor de la jueza y advirtió que estas acciones atentan contra los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que deben regir a la justicia. El comunicado subraya que las decisiones judiciales deben ser debatidas en los estrados correspondientes y no delegitimadas públicamente a través de campañas de desprestigio. Uno de los aspectos más importantes del pronunciamiento es el enfoque de género. La comisión señaló que las juezas en Colombia, por el solo hecho de ser mujeres en posiciones de autoridad, enfrentan riesgos diferenciados, como la violencia simbólica, el acoso, la intimidación y el desprestigio, los cuales se agravan cuando sus decisiones afectan intereses de actores poderosos. El caso de la doctora Heredia se convierte así en un emblema de estas dinámicas de riesgo que viven muchas mujeres en el Poder Judicial. Además de la condena moral de los ataques, la rama judicial hizo un llamado directo a las autoridades competentes para reforzar las medidas de seguridad de la jueza Heredia, garantizando que pueda seguir desempeñando sus funciones sin temor a represalias ni presiones indebidas. Este episodio vuelve a poner el debate del delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la justicia, sobre todo cuando se trata de decisiones que afectan a figuras de gran peso político. En una democracia sólida,
El respeto por la independencia judicial es fundamental y cualquier intento a socavarla, ya sea desde redes sociales, medios o tribunas extranjeras, no solo vulneran a los jueces, sino a todo el Estado de Derecho. Finalmente, este pronunciamiento de la rama judicial se presenta como un respaldo institucional firme en un momento donde el sistema judicial enfrenta una presión sin precedentes. El mensaje es claro: la justicia no puede ser intimidada y la sociedad colombiana debe defender a quienes, como la jueza Heredia, ejerce su función con apego a la ley, incluso frente a las tempestades del poder político. En un contexto nacional marcado por la polarización, el senador y precandidato presidencial o excandidato presidencial Humberto de la Calle Lombana ha llamado a la mensura y al respeto institucional ante el histórico fallo judicial que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque fue absuelto del cargo de soborno a testigos, su mensaje ha resonado como una voz serena en medio de un clima político cargado de pasiones, tensiones ideológicas y juicios sociales que van mucho más allá del expediente. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, de la Calle advirtió que muchos colombianos juzgarán el fallo como si fuera un asunto de creencias y no con base en los elementos jurídicos del caso. A su juicio, es inevitable que los ciudadanos interpreten la sentencia a través del lente de sus afinidades políticas, pero recordó que la única respuesta legítima en una democracia sólida debe ser el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. En ese mismo sentido, fue enfático en que el proceso judicial aún no ha terminado, por lo que instó a todas las partes simpatizantes y detractores del expresidente a no descalificar ni esta sentencia ni las decisiones futuras que se tomarán, incluida la lectura completa de la condena prevista para el viernes 1 de agosto. De la Calle ha adoptado una postura equilibrada, ni celebra el fallo ni lo lamenta desde una perspectiva emocional, más bien lo sitúa en el marco de las normas, del debido proceso y del compromiso democrático con la justicia. Esto contrasta fuertemente con los discursos encendidos que han dominado la conversación pública tras el veredicto, incluyendo pronunciamientos internacionales como el del senador estadounidense Marco Rubio o la firme defensa de la independencia judicial por parte del presidente Gustavo Petro. En su declaración, el senador también destacó la importancia de preservar la unidad nacional, advirtiendo que cualquier intento por manipular o desacreditar el sistema judicial solo profundizará las fracturas sociales del país. Solo una actitud de respeto evitará mayores quebrantos a la unidad nacional esencial, dijo con claridad. Un detalle que atrajo especial atención fue la fotografía de un reciente encuentro entre De la Calle y Álvaro Uribe Vélez, publicada en redes sociales. Según De la Calle, se trató de un diálogo constructivo sobre el futuro del país, dejando claro que a pesar de sus profundas diferencias, especialmente por el proceso de paz, del cual fue jefe negociador, aún cree en la conversación como herramienta para tender puentes. Por su parte, la jueza Sandra Heredia, encargada del caso, dejó claro durante la lectura del sentido del fallo que la decisión no responde a motivaciones políticas ni es una victoria o derrota personal. Con un tono solemne, afirmó que se trata de una respuesta del Estado de justicia, una justicia serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones. En resumen, las declaraciones de Humberto de la Calle ponen sobre la mesa la necesidad urgente de preservar la legitimidad de la rama judicial y actuar con madurez democrática en momentos donde los ánimos tienden a desbordarse. Su postura no es solo un llamado a la cordura, sino también una advertencia sobre el peligro que representa dejar que las emociones partidistas nublen el respeto a la ley, al debido proceso y sobre todo a las instituciones que sustentan la democracia colombiana. En medio del remesón político y judicial que vive Colombia tras el histórico fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el también mandatario Iván Duque Márquez rompió su silencio y salió en firme defensa de su mentor político, asegurando que en el juicio no hay una prueba reina y que el proceso estuvo lleno de irregularidades que deberían ser observadas por la comunidad internacional. En la entrevista concedida, Duque cuestionó abiertamente el sustento probatorio del fallo de primera instancia, pronunciado por la jueza Sandra Heredia, quien declaró culpable a Uribe. Según Iván Duque, este veredicto se sostiene sin un solo elemento concluyente que permita afirmar que Uribe ordenó o cometió algún delito. El exmandatario recalcó que la Fiscalía solicitó en 2 ocasiones la preclusión por ausencia de pruebas, al igual que el Ministerio Público pidió la absolución. Sin embargo, el proceso siguió su curso incorporando más de 20.000 comunicaciones que, según Iván Duque, no contaban con orden judicial y ninguna implica directamente a Uribe en los hechos imputados. En su opinión, esto constituye una grave vulneración al debido proceso. Además, criticó que se haya incluido como testigo personas con antecedentes penales y versiones contradictorias, lo que según él vulnera la credibilidad de las pruebas.
recordó que a Álvaro Uribe se le impuso una medida de aseguramiento domiciliaria en plena pandemia mientras era senador, lo cual afectó profundamente su derecho a una defensa plena. Iván Duque también tocó la dimensión política del caso, afirmando que desde el inicio hubo intencionalidad electoral de destruir moralmente a Álvaro Uribe. Dijo que no es coincidencia que varias de las acciones judiciales contra el mandatario hayan ocurrido en víspera de elecciones y apuntó a que sectores como el del senador Iván Cepeda, contraparte en el origen del proceso, ya se perfila como eventual candidato presidencial para el año 2026. Según Iván Duque, esta coyuntura no debilita el uribismo, sino que fortalece la cohesión del centro democrático al que describió como un partido con vocación de poder. En ese contexto, hizo un llamado a una unidad patriótica y democrática para las elecciones del 2026, marcando el inicio de una narrativa que podría acompañar la estrategia opositora de aquí en adelante. Otro aspecto clave en su intervención fue su referencia al sistema judicial estadounidense, de cual afirmó que se basa en pruebas contundentes y que la falta de una evidencia directa y sólida contra Álvaro Uribe genera inquietud incluso fuera del país. Subrayó que ya hay reacciones de congresistas en Estados Unidos y de secretarios de Estado, aludiendo a las declaraciones de Marco Rubio, quien señaló que el único delito de Álvaro Uribe fue luchar por su patria. Finalmente, Duque anticipó que en los próximos días podrían pronunciarse centros de pensamiento, expresidentes y actores internacionales sobre las presuntas inconsistencias del proceso y reiteró que esto trasciende el ámbito judicial para convertirse en un asunto que podría impactar la política exterior de Colombia. En suma, la defensa pública de Iván Duque no solo busca proteger la imagen de su antecesor y aliado político, sino también presionar una narrativa de victimización, persecución y motivación política que prepara el terreno para la batalla electoral del año 2026, en la que el fallo contra Álvaro Uribe será, sin duda, un eje central del discurso de derecha en Colombia. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero más adelante en otro contenido.